Leamos el capítulo 3 del libro del profeta Jonás. Vamos a hacer lectura extensa, completa del libro, o más bien de este capítulo, para que entonces iniciemos en esta mañana de hoy la enseñanza. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jehová o a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, o que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Interesante historia. Hay un capítulo dentro de la historia de Norteamérica, en el siglo XVIII, un capítulo de la historia de ese país, de Estados Unidos, tengo que decir de Estados Unidos porque si digo Norteamérica, puede ser también Canadá, por supuesto, puede ser Alaska, aunque Alaska es de Estados Unidos, pero es un país, es un estado extranacional o extraterritorial, así lo llaman los gringos. Pero en el siglo XVIII fue un siglo de luces, especialmente desde el año 1725, específicamente hasta el año 1750. 1725 hasta el año 1750, 24 años, es el capítulo de la historia del siglo XVIII en la nación norteamericana que se conoce como el siglo del Gran Despertar. El siglo del Gran Despertar incluyó figuras tan célebres como, por ejemplo, Whitefield y, por supuesto, el gran erudito norteamericano nombrado así por la Enciclopedia Británica, Jonathan Edwards, el más grande erudito que ha parido la historia de la nación norteamericana. Estos dos eruditos fueron fundamentales y fueron esenciales para promover el gran despertar que hubo en este país en el siglo XVIII. De hecho, Jonathan Edwards en el año 1741, en el estado de Connecticut, él expresó su sermón más terrorífico, un sermón que todos nosotros podemos encontrar no solamente en YouTube y escucharlo, sino que también puede descargarlo. Yo lo tengo escrito porque me gusta leer y también he escuchado el sermón hablado en YouTube. El sermón tiene por nombre Pecadores en manos de un Dios airado. Cuenta la historia y los biógrafos de Jonathan Edwards cuentan que este hombre, cuando predicaba el mensaje que estaba en ese momento dando la audiencia, el mensaje fue tan vívido para la audiencia, una audiencia que, por cierto, me gustaría poner en contexto para que entendamos lo poderoso que puede llegar a ser la palabra del Señor. Fue una iglesia al que lo invitaron, no fue su iglesia, no fue a la iglesia donde él predicaba como pastor, donde él pastoreaba convencionalmente, sino que fue una iglesia donde lo invitaron, una iglesia fría, una iglesia muy fría en el espíritu, una iglesia tan fría que parece que la gente era más mundana que creyente, más mundana que cristiana, gente que definitivamente tenía a Dios en el último rinconcito, si acaso, de sus vidas, ¿no? Pero, pese a eso, el mensaje de este hombre fue tan, pero tan contundente a esta audiencia que se cuentan, los cronistas de Jonathan Edwards cuentan que las personas literalmente gritaban y decían sentir debajo de sus pies las llamas del infierno.
se agarraban de los pilotes de la iglesia pensando que podían descender al abismo. Se abrazaban unos a otros llorando y consolándose por el mensaje. Era increíble. Y el mensaje de Jonathan Edwards era un mensaje hacia la referencia del infierno, hacia la referencia de que aquellos que no siguen a Dios, aquellos que no cumplen con los requisitos de Dios, aquellos que no buscan de Dios, definitivamente tendrán como fin último este abismo de terror, de tortura eterna. Y pese a que este auditorio, pese a que esta congregación era una congregación muy fría y que le tenía muy poca importancia a la palabra, fueron despertados a través de este mensaje. Despertados. De hecho, se cuenta la historia que él no pudo terminar de dar el sermón porque los alaridos y los gritos que se escuchaban en la iglesia le impidieron terminar su sermón. No pudo llegar ni siquiera al punto de hacer un llamado formal a que se entregaran a Cristo. Sin embargo, la gente no necesitó ni siquiera escucharlo. Se entregaron de buenas a primeras. Este fue uno de los grandes sermones de la historia del siglo XVIII. Y fue uno de los sermones que produjo ese gran despertar que hubo en Estados Unidos y Norteamérica. Por supuesto, también tenemos una figura muy importante como Whitefield, quien en una misión desde Inglaterra, desde la Gran Bretaña hacia Estados Unidos, porque no era gringo, era inglés, era británico. Él va en una misión a Estados Unidos y bueno, comenzaron a abrirle al principio las puertas en algunas iglesias, pero luego los pastores comenzaron a ponerse renuentes de ponerlo a predicar en sus iglesias y el tipo, bueno, dijo, si no me dejan entrar en las iglesias voy a predicar en los campos. Y les resultó ser mejor la cuestión en los campos que en las propias iglesias, porque iban multitudes de multitudes. Se dice que una de las ciudades donde predicó, que era de 25,000 personas aproximadamente para ese momento, no recuerdo si era en el estado de Massachusetts, pero se dice que en una de estas ciudades que predicó habían 25,000 personas, 25,000 habitantes, y se acercaron a su discurso 30,000, o sea que hubo gente que vino de otros estados o de otras ciudades aledañas, ¿no? Impresionante. Y lo que este hombre causaba era algo realmente sin precedentes, ¿no? Cuando predicaba. Muy distinto a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, por su parte, era un predicador que leía sus discursos, como tal cual hacen los políticos. Los políticos, por lo general, leen sus discursos, porque, bueno, es un tema tan delicado que ellos no pueden darse lugar a espontaneidades y a decir cosas que no estén dentro del orden de lo que tienen que hablar dentro de su guión. Este hombre, Jonathan Edwards, era de ese estilo, o sea, del estilo más aburrido de los aburridos que podemos nosotros imaginarnos. Imagínese usted una persona leyendo con la vista todo el tiempo clavada en un panfleto y sin mirar prácticamente a la audiencia. Sin embargo, produjo eso porque la palabra, cuando llega profundamente al corazón del ser humano, esto es precisamente lo que produce. Esto es lo que precisamente produce. Y hubo este gran despertar. ¿Por qué menciono esto como historia de inicio y de introducción? Porque precisamente eso es lo que estamos viendo nosotros acá en el capítulo 3 de Jonás. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el capítulo 3 de Jonás? Hay un pueblo a quien Jonás tiene que irle a predicar, un pueblo que era duro de servir, un pueblo absolutamente pagano, un pueblo completamente desaprobado por Dios. Sin embargo, Dios manda al profeta a predicarle a ese pueblo perdido, a los asirios, hoy en términos modernos a los iraníes, o a los iraquíes más bien, a los iraquíes, exacto, a los iraquíes. Parte de lo que nosotros conocemos en la historia universal como la antigua Mesopotamia, ¿no? Era parte de esa parte del mundo, ¿no? Valga la redundancia. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Qué fue lo que ocurrió en Nínive? En Nínive hubo un gran despertar, hubo un gran avivamiento. Dice que toda la ciudad se convirtió de sus malos caminos y rindieron sus vidas en adoración al Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice acá la palabra que sucedió. Y una de las cosas importantes a destacar dentro de esta historia es el hecho de que ya aquí Dios muestra desde el Antiguo Testamento, eso no es algo que se ve en el Nuevo Testamento, la gente por lo general tiene ese mal esquema, tiene entronada una visión que es totalmente disonante a la realidad de lo que la Biblia nos enseña dentro de sus sagradas líneas. Y es que nosotros por lo general pensamos que es en el Nuevo Testamento, que son los escritos neotestamentarios a través de los apóstoles, donde se muestra la realidad de que Dios también tenía un plan con los gentiles y no solamente con el pueblo de Israel. Y aquí tenemos precisamente en el Antiguo Testamento aproximadamente 793 años antes de Cristo,
Estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo, una ciudad pagana, gentil, a quien Dios decide llevarle su mensaje de salvación. Claro, podemos poner en discusión si el mensaje que se llevó fue un mensaje de salvación, porque realmente lo que Dios le dice a Jonás es que le diga a ese pueblo que en 40 días él va a destruir a toda la ciudad. Pero eso, acuérdense que el buen lector tiene que aprender a leer entre líneas. Esto es algo importante. El buen lector tiene que aprender a leer entre líneas y no nos podemos quedar solamente con eso. Más adelante, cuando comencemos el análisis versículo por versículo, vamos a adentrarnos un poco en esta parte que nos tiene mucho que decir. Y este es el primer gran avivamiento. De hecho, yo creo que es el avivamiento más grande que podemos ver y observar dentro de toda la historia veterotestamentaria. De hecho, creo que no hay otro momento. Esto es una historia sin parangón, sin precedentes dentro de la historia veterotestamentaria. Además, que añade el plus de que ni siquiera fue la nación de Israel la que vivió este avivamiento, sino que fue un pueblo gentil. Además, para ponerlos en contexto, recordemos que Asiria para ese momento histórico, estamos hablando nuevamente a 8 siglos antes de Cristo, Asiria para ese momento histórico era el país más enemigo de Israel en ese momento. Eran los enemigos número 1 de Israel, los enemigos número 1 de la nación de Israel para ese momento histórico. No era cualquier cosa, no estábamos hablando de cualquier pueblo, y en eso podemos entender el hecho de por qué Jonás se negó rotundamente a la voz de Dios cuando le dijo: tienes que ir a predicar a ese pueblo. Imagínense ustedes, un israelita, hebreo de hebreos, tipos que lamentablemente cosieron en su historia por malinterpretar el mensaje de Dios algo tan pernicioso como el racismo, porque estamos ante uno de los pueblos más racistas de la historia de la humanidad, etnocentrista, xenofóbico, un pueblo que podemos catalogar casi que con cualquier adjetivo maligno y le escala, sin ningún problema, le escala. Por supuesto, con sus grandes excepciones, ¿no? Porque hay que hablar también que gracias a ese pueblo las benignidades de esta palabra y de este evangelio llegaron a nosotros, pues si no, no hubieran podido llegar tampoco, ¿no? Si no hubieran habido titanes en la fe israelita como un Pedro, un Pablo, imagínense usted qué sería de la historia occidental el día de hoy. La cosa fuera muy, pero muy distinta. Esto es importante aclararlo. Lo segundo es que acá podemos ver, dentro de la historia de este capítulo, podemos ver a un Dios de segundas oportunidades. Un Dios que sí da oportunidades. No da segundas, da terceras, da cuartas, da quintas. Yo no sé cuántas me ha dado a mí hasta el sol de hoy. Yo no sé cuántas me ha dado, pero estoy seguro que son miles. Estoy seguro que la cantidad de oportunidades que Dios me ha dado en la vida para seguirle, para servirle, para amarlo, para adorarlo, son seguramente incontables. No sé cuál sea el caso de ustedes, pero en mi caso son incontables, porque mientras más cabezona es la persona, mientras más pecadora es la persona, mientras más bolsa podrida de gusanos, como diría Lutero, pues tendremos que entender que Dios tiene que obrar con mucha más misericordia para una persona de ese tipo, ¿no? Para una persona de ese estirpe, de ese corte, ¿no? Aquí estamos entonces ante un Dios que da segundas oportunidades, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia, nuestro Dios es un Dios de gracia, nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión infinita, definitivamente, y no podemos negar esto. Otra de las cosas que acá también tenemos que puntualizar es el hecho de la rededicación de Jonás. En el capítulo anterior, capítulo 2 de Jonás, vimos que en la doxología que Jonás levanta dentro del pez, un tudeum, una doxología, un clamor de alabanza, un salmo, para que me entiendan, un salmo, que es lo que hace Jonás cuando está dentro del pez. Esa oración, una de las características que debemos enfatizar dentro de la oración de Jonás en el pez, es que él nunca pidió nada para sí mismo. Toda la oración fue dirigida a alabar a Dios. Él nunca dijo: Señor, sácame de este pez, Señor, dame una segunda oportunidad, Señor, perdóname. Nada de eso, hermano. Nada de eso. Él se dedicó única y exclusivamente a elevar una doxología, una alabanza, una adoración al Dios Todopoderoso. Eso fue suficiente para que Dios le diera el orden,
la orden al pez de que lo expulsara en la orilla de la playa, y con eso Jonás estaba recibiendo una segunda oportunidad para hacer la obra que Dios le había mandado hacer. La rededicación, lo enfatizo acá porque Jonás le dijo: Señor, lo que te debo te lo pagaré. En pocas palabras, hey, lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Allí Jonás se rededicó en esa oración. Y aquí tenemos la evidencia de esa rededicación, porque aquí, como acabamos de ver en la lectura que hicimos del capítulo, vemos que Jonás en esta segunda ocasión sí obedeció la voz de Dios y fue a hacer a Nínive lo que tenía que haber hecho desde hacía rato atrás. En esta ocasión Jonás sí lo hizo. Entonces tenemos acá la evidencia de que su rededicación en el vientre del pez fue real. Fue real, no fue algo que solamente Jonás hizo para salir del momento, como muchas veces algunos de nosotros podemos utilizar como instrumentos convencionales, ¿no? A veces cuando estamos en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, en el avatar, en la rémora, en cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, en ese momento sí nos acordamos de Dios, en ese momento sí queremos cantar al Señor, en ese momento sí queremos elevar alabanza a nuestro Dios. Pero luego que no muy bien pasa la cuestión, no muy bien pasa la crisis, no muy bien pasa el problema, entonces nos olvidamos de aquello que le hemos dicho al Señor. Entonces aquí estamos ante una profunda evidencia de un arrepentimiento que vemos no solamente en la vida del pueblo ninivita, incluyendo al rey, nada más y nada menos, y sobre este tema vamos a tener que dedicar algunos minutos porque esto es importantísimo y creo que esto nos va a hacer un llamado profundo a nosotros como nación, una nación que vive una crisis como la que ya todos nosotros sabemos que vivimos acá en Venezuela, que aquí este capítulo nos va a enseñar cómo y qué debemos hacer nosotros los creyentes si queremos ver verdaderos cambios a nivel político en nuestra nación, si queremos ver verdaderos cambios a nivel gubernamental dentro de nuestra nación. Este capítulo nos brinda una cátedra magistral, doctoral, un PhD, para entender qué es lo que como pueblo de Dios nosotros debemos hacer para que esta realidad tan antagónica a lo que nosotros queremos vivir sea transformada en una mañana de gloria, porque eso es a fin de cuentas lo que todos nosotros queremos. Vamos a los primeros 3 versos de este capítulo. Los primeros 3 versos dicen de la siguiente manera, y aquí es donde prácticamente vemos el segundo llamamiento a Jonás, y por supuesto bien sabiendo palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y Nínive era ciudad grande en extremo. Era una ciudad grande, esto es importante enfatizarlo, en extremo, de 3 días de camino. Investigando un poco sobre este hecho, encontramos en el comentario, por ejemplo, de Jamieson, Fawcett y Brown, que dicen que hay escritores paganos que afirman lo que Jonás asevera en su libro cuando describe a esta gran ciudad. Por ejemplo, ellos dicen, la exposición de Jonás es confirmada por escritores paganos que describen a Nínive como de 480 estadios de circuito. Eso dice Diodoro Siciliano. Heródoto define que un día de viaje eran 150 estadios en promedio. Así pues, 3 días de viaje eran muy por debajo de lo estimado por Diodoro. 30 estadios menos, básicamente. Pues son 3 por 150, son 450, contra lo que Diodoro decía de 480 estadios. Para que veamos la magnitud de esta ciudad, los muros tenían nada más y nada menos que 29 metros de alturas. Todo un portento de la ingeniería para esos tiempos. Impresionantísimo. Un portento de la ingeniería. 29 metros de altura y eran lo suficientemente anchos para albergar 3 carruajes, uno frente al otro, en su anchura. O sea que esa cosa no cualquiera la penetraba, ¿no? Definitivamente era una ciudad casi que impenetrable, ¿no? Formidable desde el punto de vista de lo que era sus esquemas defensivos, defensivos, de lo que tenía que ver con el tema defensivo. No solamente eso, por si eso fuera poco, comentan estos hombres y comentan estos historiadores y cronistas de la historia antigua que las murallas, acuérdense que esto era muy típico de las ciudades antiguas, ¿no? Que eran ciudades amuralladas. Tenemos el caso de los muros de Jericó, cuando la ciudad de Jericó
por la oración del pueblo de Israel y esas 13 vueltas que dieron con Josué a la cabeza, cayeron, ¿no?, los muros, y eran muy típicos de aquellos tiempos por cuestiones de las guerras y toda esta cuestión. Pero esta ciudad, Nínive, la capital de Asiria, una ciudad fundada por Nimrod, tenía 1500 torres. 1500 torres incrustadas dentro de esa fortaleza de 29 metros. Una cuestión realmente sin precedentes, impresionante. Estamos hablando de la Nueva York, de la Tokio, de la Shanghái, de los tiempos antiguos. Estamos hablando de la Shanghái, de la Seúl de los tiempos antiguos. Una ciudad impresionante, monumental, desde todo punto de descripción. Y esto es importante que se mencione porque aquí podemos ver la verosimilitud que hay en la escritura de este profeta, en la pluma de este profeta. Estamos hablando de un profeta que no se dedicó a escribir majaderías, ¿no? No fue un profeta que se dedicó a escribir y a exagerar en un sentido poético, utilizando hipérboles, etcétera, toda una descripción exagerada de lo que estaba viendo, no, sino que tenemos a estos historiadores de la historia antigua que ciertamente afirman el hecho de lo que Jonás estaba comentando dentro de su libro. Pasando a los versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ahora, importante, aquí hay varias cosas que quiero puntualizar, ¿no? Hay varios comentarios acá que yo hice. Por ejemplo, Jonás recorrió la ciudad, dice acá que el recorrido que él hizo de la ciudad era de un día, ¿verdad? De camino. Era un día de camino. El recorrido que él hizo fue de un día de la ciudad. Ahora nosotros nos preguntaríamos aquí, ¿pero qué pasó entonces? Pero si la ciudad era de 3 días de camino, o sea, quiere decir que Jonás no le predicó a toda la ciudad. Le faltaron 2 días por caminar para poderse recorrer toda la ciudad entera. No, lo que pasa es que él está recorriendo la anchura de la ciudad, no lo está recorriendo a la largura, sino a la anchura. La anchura era menos que la largura. No sé si me estoy dando a entender. O sea, no era una ciudad que tenía una simetría cuadrada, sino podemos decir que era una especie de elipse o rectángulo. En un rectángulo vemos que hay una parte que es más ancha, más larga, y hay una parte que es más angosta, por supuesto. Eso es lo típico y lo natural de un rectángulo, o un elipse, también podemos hablar de un elipse, etc. Lo cierto es que recorrió un día, él caminó un día exacto, proclamando lo que Dios le había dicho, que era lo que Dios le había dicho, que le dijera a esa gente que esa ciudad sería destruida en 40 días. Que esta ciudad sería completamente pulverizada por el Dios justo, perfecto, bondadoso y todopoderoso en 40 días. Lo que, por cierto, es bastante importante destacar acá y puntualizar con un especial énfasis, porque una de las cosas que hay que preguntarse, yo creo que aquí este hombre, vamos a darle un poco a la imaginación, porque esto es importante. Yo creo que aquí este hombre, cuando él ve que Dios le dice que tiene que decir que es en 40 días que se va a destruir eso, y no al momento, no al instante, ya Jonás tenía que haberse comenzado a imaginar que aquí a mí me parece que aquí hay gato encerrado. A mí me parece que Dios quiere hacer algo aquí contrario a lo que yo quiero que él haga. Lo que yo quiero que él haga es que ciertamente destruya esta ciudad, porque esta ciudad ha sido de afrenta para mi pueblo. Esta ciudad, ustedes saben que según algunos registros de la tradición hebrea, dicen que Jonás era posiblemente el hijo de la viuda de Sarepta. Era posiblemente el hijo de la viuda de Sarepta. Eso dice la tradición hebrea. No me lo crea a mí, eso es lo que dicen ellos. Posiblemente era el hijo de la viuda de Sarepta. Y él había sido una familia que había precisamente recibido todos los golpes formidables que recibió, y todo el sufrimiento que vivió se debía a esta nación pecaminosa, a esta nación pagana que vivía y caminaba de espaldas al Dios Todopoderoso. Por eso entendemos el hecho de por qué Jonás no quería irle a predicar a ese pueblo. Aquí podemos destacar varias cosas. Sin embargo, no me quiero spoilear, porque eso lo vamos a ver más en el capítulo 4, pero en el capítulo 4, aunque nosotros podemos hipotetizar posibles casos de cuáles eran las verdaderas razones de las
por la que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive, algunas de esas hipótesis, bueno, que nosotros podemos en un momento elucubrar, pensar y razonar, que aunque no son absurdas, sin embargo se resuelven cuando nosotros entramos en el capítulo 4, pero no nos vamos a adelantar a eso. 40 días eran los días que Dios había estipulado para destruir esta ciudad. Ya esto daba que pensar, porque si Dios tiene la intención de destruir la ciudad, porque ya el colmo del pecado de esa ciudad ha subido a Dios a tal manera que ya no podía hacerse más nada, ¿por qué les da 40 días? ¿Por qué les da 40 días? Y es importante que en numerología bíblica recordemos un poco lo que significa el número 40. Por cierto, el número más pronunciado en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es el número que más se encuentra en la Biblia. 40, 40, 40 y 40. Ese número se encuentra muy comúnmente en la Biblia. 40. ¿Y qué significa el 40? El 40 se puede, de alguna manera, se puede reflexionar en varios aspectos según el contexto bíblico nos deja ver. 40 días tienen que ver con prueba, 40 días. 40 días también pueden mucho tener que ver con humillación, prueba, humillación, y también tiene que ver con arrepentimiento y cambio. Arrepentimiento y cambio. Eso es lo que la palabra 40 nos deja ver dentro del contexto de lo que nosotros observamos. Y podemos, por ejemplo, citar algunos casos. 40 días fueron los días que, por ejemplo, Moisés, cuando subió al monte a verse con Dios, ayunó. 40 días también fueron los días que Cristo en el desierto ayunó, cuando tuvo que afrontar a Satanás en esas 3 tentaciones que Satanás le presentó. Fueron 40 días. También tiene relación con el tema del diluvio, los 40 días también. 40 días y 40 noches fue que estuvo lloviendo sobre ese mundo de aquel entonces y se anegó toda la tierra de agua. De manera que el número 40 lo podemos ver a lo largo y ancho de todas las Sagradas Escrituras, representando siempre algún hecho muy concreto y particular de un trato específico de Dios con la nación. Y este número es importante que lo tengamos presente. Ahora, yo me imagino Jonás en sus pensamientos, en sus elucubraciones y en su manera de reflexionar las cosas, y sabiendo como él mismo incluso luego vendría a afirmar: yo sabía que tú eres un Dios de misericordia, porque él le recrimina más adelante a Dios eso, de que él sabía que él es un Dios de misericordia. Yo sabía que el cuento iba a terminar de esta forma. Entonces, que ya el hecho de que me dijera que tenían que ser 40 días en lo que yo debía ir a predicar, ya es que eso me estaba generando a mí un problema moral ya eso me estaba generando un problema. ¿Por qué? ¿Por qué no destruirla de una vez? ¿Por qué esperar 40 días? No, definitivamente aquí Dios tiene algo preparado que yo me lo estoy imaginando, pero que yo espero estar equivocado, porque no quiero que pase lo que posiblemente pueda ocurrir. Y es que esta gente se convierta de su mal camino y Dios tenga misericordia de ellos y tenga Dios que salvarlos. Porque si hay algo que no quiero en esta vida, es precisamente que esto ocurra. Ahora, ¿cuánto se parece eso a nuestras vidas? ¿Cuánto se parece eso a nuestras vidas? ¿Con cuántas personas nosotros hemos tenido la reserva de decir, en un momento determinado de nuestra vida y nuestro peregrinar de fe por el cristianismo: mira, yo le puedo predicar a todo el mundo entero, pero a ese del frente no le predico jamás? Ni que me traguen 50,000 peces, me pasen 30,000 buses por encima, me caiga un meteorito. A ese tipo o a esa tipa, que se olvide. O sea, no me le acerco ni siquiera a darle unos buenos días. Y así somos. Nosotros tenemos reservas con muchas personas. Eso es un problema que nosotros traemos en nuestro corazón, ¿no? Y son cosas que por supuesto tenemos que resolver, porque el cristianismo tiene un estándar moral altísimo. ¿Cuán alto es? Bueno, se lo voy a decir así. Primero dice que tenemos que imitar a Dios. Casi nada. Casi nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, no menos gravoso que lo primero, es que tenemos que aprender incluso a amar a nuestros propios enemigos. Ese estándar es altísimo, hermano. Esto no es como el Islam, que dice que a los infieles hay que destruirlos. Y por eso usted verá a un Islam que no tiene reparos en agarrar a un cristiano y volarle la cabeza y rebanársela como si estuviera cortando un pedazo de jamón. Ellos no tienen reparos con eso, no tienen ningún problema, porque de hecho ellos creen que le están haciendo un favor al que le hacen eso. Ellos piensan, el Islam piensa, que si ellos
cercenan la vida de un cristiano, de un infiel, de cualquiera sea el tipo, pero más aún si es cristiano, lo que son enemigos número uno del cristianismo, pudiéramos decir que esa es la Nínive del cristianismo de los siglos, del siglo presente, un favor le están haciendo, porque asesinándolos no les estamos dando otra cosa más que la oportunidad de que ellos sean recibidos por Ayah, así se pronuncia. Le estamos dando esa oportunidad, o sea, ellos no saben, ellos creerán que esto es un acto horrendo de qué sé yo, de psicopatía, de lo que sea, pero lo que no saben ellos es que los estamos liberando de la posibilidad de irse al infierno y que Dios puede tener misericordia por este acto que nosotros hacemos de misericordia con ellos, para que ellos, a fin de cuentas, se vayan al cielo de Alá y tengan sus harenes con 400 mujeres cada uno allá arriba, ¿no? El sueño de todos los hombres, ¿no? Pudieran decir ellos. El sueño de todos los hombres, dirían ellos, porque en eso es que ellos viven. Y esto es importante porque creo que Jonás ya tenía esta cuestioncita presente en su mente, ¿no? Ya él estaba comenzando a sospechar lo que parecía que Dios iba a hacer, y de hecho no se equivocó, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Algunos comentaristas indican que el dios de los ninivitas era Dagón. Dagón era el dios de los ninivitas, Dagón era el pez dios. El pez dios, por lo que se presume entre algunos estudiosos y eruditos bíblicos que el pueblo de Nínive posiblemente estaba enterado de todos los acontecimientos que había vivido Jonás, y que de hecho había sido tragado por un pez, y que incluso el mismo pez tuvo misericordia de él al punto de no asesinarlo dentro de su vientre, sino que incluso le concedió la misericordia de escupirlos en la orilla de una playa para que el tipo no muriera. Ahora, imagínese esto, vamos a suponer que esta teoría es cierta. Imagínese esto en la mente de el ninivita del siglo 8 antes de Cristo, que pensaba que Dios era un pez. Imagínese, hagámonos esta imagen por un momento y permitamos que nuestra creatividad tome un poco de nuestras neuronas y comience a crecer. ¿Qué es lo que nosotros podríamos decidir o ver o concluir acá? Bueno, no, definitivamente este hombre lo que vivió es algo sin parangón, ni siquiera uno de nosotros lo hemos vivido, que adoramos con especial profusión a nuestro pez, porque él es nuestro Dios. Ahora, este hombre, que a pesar de no ser de nuestro pueblo y que tiene un Dios muy distinto al nuestro, es tragado por un pez, pero ese pez tiene tal nivel de misericordia con él que no lo asesina en el vientre, ni siquiera los jugos gástricos pueden asesinarlo. Y para completar, por si eso fuera poco, lo lanza a la orilla de la playa vivo. Y no solamente es que lo lanza vivo, es que lo lanza para que nos venga a dar un mensaje a nosotros. Esto en la imagen del ninivita, si pudiéramos suscribir esta hipótesis, era supremamente poderoso, porque para los ninivitas aquí no estaban viendo otra cosa más distinta a un milagro que el pez Dagón, que el dios Dagón estaba ofreciéndole a ellos en ese momento. Eso está claro. Ahora, por supuesto, eso es lo que nosotros desde un punto de vista natural nos podemos permitir explicar, pero por supuesto que esto no tiene nada que ver realmente con esto. Todos nosotros sabemos ya que lo que salva es la gracia electiva e incondicional del Dios Todopoderoso al que nosotros le servimos. Eso es lo que realmente salva. O sea, yo no creo que esta gente, y de ninguna manera nosotros que tenemos doctrina bíblica, podemos suscribir la idea de que esta gente creyó en el mensaje de Jonás y se convirtió de sus malos caminos porque creyeron que su Dios, cuyo pez había escupido a Jonás en la orilla de la playa, era el que le había enviado a que predicara a los ninivitas. Yo no creo eso. Y nosotros no podemos creer eso. Nosotros creemos en un golpe de gracia monergista, unilateral de Dios, donde Dios decide en su gracia y soberana y providencial decidir por unos y no decidir por otros. ¿Para qué? Para la salvación. Eso es doctrina bíblica. Eso es simplemente doctrina bíblica. Ahora, esta gente había llegado realmente a un profundo arrepentimiento. Dice que se vistieron de cilicio. Dice que se vistieron de cilicio y que mandaron a ayunar.
creyeron a Dios, dice, se vistieron de cilicio y mandaron a ayunar. Eso fue lo que hicieron. Ahora, el cilicio era un tipo de prenda que se utilizaba para aquellos tiempos para infligir dolor intencional a la persona porque quería humillarse y arrepentirse. Era una indumentaria que se utilizaba como símbolo de arrepentimiento, como símbolo de que esa persona había reflexionado sobre su vida y se había dado cuenta de que era malo y que necesitaba de Dios, como símbolo de esto. Y era una indumentaria que era creada con pelos de cabra, que en sus extremos muchas veces algunos de estos tipos de cilicio contenían en el extremo del pelo de la cabra unas especies de ganchos de metal que cuando se ponía el atuendo como especie de un chaleco en el cuerpo, esas incrustaciones de metal se metían en la carne de la persona. Imagínense usted la imagen, valga la redundancia, hágase la imagen de eso. Eso era siempre representativo de que esa alma podía ser también un duelo que estuviera por cuestiones de luto, también por arrepentimiento y por humillación, autohumillación al reconocer sus pecados. Este pueblo se vistió todo de cilicio. Todo el pueblo se vistió de cilicio. Llamó al ayuno y creyó la palabra del Señor. Ahora, esta situación demuestra, por supuesto, algo muy importante en el corazón del hombre y que Dios nunca desprecia, que es el arrepentimiento. Y un arrepentimiento que es real y que no tiene límites en el sentido, esto tiene que entenderse porque hay que saber tratar con estas cosas. No tiene límite en el sentido de que quien se arrepiente, si es alguien que está dentro de los planes de Dios, por supuesto que Dios siempre le va a otorgar el beneficio y la prerrogativa de la misericordia. Y nosotros lo podemos ver en Lucas 5:32, que afirma: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que dice Lucas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso podemos entender acá cómo es que Dios llama a un pueblo como este. Pues que Dios no vino por la gente que se cree algo, Dios no vino por la gente que cree tener algo bueno en su ser, en su corazón, que cree tener una bondad inmanente, inherente a su constitución ontológica. No, Dios no vino por esas cosas. Dios vino por la gente. Acordémonos de la parábola del publicano y el fariseo, ¿se acuerdan? El fariseo: Señor, yo ayuno más de lo que vos me pedís a mí. Más. Vos me pedís ayunar una vez al mes, yo ayuno toda la semana. ¿Dónde vas a coger con esa patincha? Además de eso, yo diezmo de todo, sobre todo y a toda hora. Yo no soy como este pedazo de gusano que tengo aquí al lado, que es un recaudador de impuestos, que lo que hace es robar al pueblo basándose en los estándares de un imperio que nos tiene asidos, tomados y que nos está destruyendo de poquito en poquito. Yo no soy como esa basura. Pero esa basura era la que se daba golpes de pecho y decía: yo no soy digno de ti, Señor. Soy un vil, asqueroso y podrido pecador. En términos luteranos, soy una bolsa podrida de gusanos. ¿Cuál de los dos, pregunta Cristo a los discípulos, subió justificado? ¿El fariseo, que creía en la justicia propia y en el mérito propio, cuyo mérito era el que le otorgaba la posibilidad de que Dios tuviera misericordia de él y lo pudiera salvar? ¿O el publicano, que reconoció su inmundicia y que dijo: pobre de mí, miserable pecador? ¿Cuál de los dos subió justificado? El publicano fue el que subió justificado, no el religioso, el que tenía toda aquella vestimenta, aquella indumentaria, que parecían casi unos ángeles esos tipos, por todos esos atuendos impresionantes y hermosos de una sola pieza que utilizaban, que no tenían ni siquiera costuras, porque eso no tenía ni costura, eran piezas increíbles. Los de los dos, el que subió justificado fue entonces el publicano. Y eso es lo que está pasando acá. George Lichtenberg dice que se halla más virtud en el corazón de un hombre que se arrepiente por sus pecados que en el luchar contra no pecar el día a día. Hay más virtud en ese corazón, en el corazón que se arrepiente de sus pecados y que reconoce su inmundicia humana,
que en aquel que lucha y de alguna manera se pelea diariamente con su carne para no pecar. Eso dice George Lichtenberg. Y creo yo que son palabras para reflexionar, ¿no? Ciertamente, son palabras para reflexionar sin duda alguna. Ahora, esta primera fase de la historia narrada por Jonás, de la historia narrada por Jonás, nos lleva a un consecuente lógico. Aquí es donde viene la cátedra para nosotros como pueblo en términos de lo que debemos hacer si queremos ver una realidad distinta a la que tenemos a nivel político. Miren lo que produjo el pueblo en los altos puestos de poder por el hecho de haberse arrepentido, de haberse puesto silicio, de haber llamado ayuno y de haber creído en Dios. Miren lo que pasó. Versículos 6 y 9. Dice de la siguiente manera: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Se levantó de su silla el rey. ¿Cuál fue la noticia que llegó al rey? La noticia que llega al rey es la de que la gente del pueblo había creído en el mensaje de este tipo, de este profeta extraño que vino de una tierra lejana, que viene con una historia casi inverosímil para creer por la razón humana, y que llamó a un ayuno, se arrepintió y creyó en Dios. Este acontecimiento llegó a los oídos del rey de Nínive y se levantó de su silla. Y miren cuál fue la actitud del rey. ¿Producto de qué? De la acción del pueblo. Pilas acá a tomar datos en esto. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó en cenizas. Impresionante, miren la imagen que estamos viendo acá del rey. Se despojó de sus vestidos. Vamos a seguir avanzando. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Cuán impresionante y ejemplar podemos encontrar la actitud de este rey en lo que Jonás está documentando en el libro. Impresionante, fíjense, vamos a ver las diferentes imágenes que nos muestran estos textos. Primero dicen que el tipo, cuando escuchó la noticia, lo primero que hizo fue levantarse. Imagínense, es como cuando a usted le dan una noticia tan deshonesta y que va tan en contra de sus principios y de su moral, y siente tanto la injusticia que hay en lo que le están comentando, que usted está sentado y el tiro se para como un clavel. ¿Cómo es posible esto? Me imagino, yo creo que una de las imágenes muy gráficas para este tema pudiera ser la historia de David, cuando el profeta Natán le cuenta toda aquella parábola y le dice que un tipo se le robó la oveja, que tenía muchas ovejas, y se le robó al que no tenía nada, y a esa fue la que sacrificó y tal. ¿Quién fue ese? Me imagino a David se paró con aquella furia, con aquel fervor. ¿Quién fue ese? Ahora mismo salgamos en persecución de él y arranquémosle la cabeza. Vamos a desmembrar a este tipo. Mío, no te conviene que digáis mucho eso. No te conviene que digáis mucho eso, porque precisamente el que hizo eso sois vos. ¿Cómo es la cosa? Soy vos. Ay, Dios mío. Le cambió toda la historia a David, ¿no? Le cambió toda la historia de David. Pero eso es lo que está sucediendo acá con este rey. Este rey, cuando escucha la noticia del pueblo, lo que hace es levantarse automáticamente. Y lo segundo, después de levantarse, es que se despoja de sus ropajes. ¿Qué significa despojarse de sus ropajes? Ustedes saben cuánta mancha de sangre había en el ropaje de ese político. Ustedes saben cuántas manchas de inmoralidad tenía el ropaje de ese político. En cuántas basuras se escudaba ese político con ese ropaje de todas las marramucias que había hecho en su vida. Quitarse el ropaje en ese sentido es un indicativo de que el tipo está reconociendo que está tan manchado, tan lleno de putrefacción, tan lleno de basura, tan lleno de porquería,
que necesita lavar sus ropas, necesita cambiar, más bien ni siquiera lavar, eso ya eso es una ropa que está perdida. Necesita cambiar su atuendo, necesita cambiar su ropa. Y eso es lo que él hace. Lo primero que él hace es quitar sus ropas. Cuán impresionante y ejemplar podemos encontrar la actitud de un malvado rey ante la predicación de la verdad, que es dirigido a un arrepentimiento profundo. Esta es una muestra de cómo aún el poder político más ruin y despiadado puede capitular con Dios. Hermanos, es posible. Si esto está en los planes de Dios, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ustedes saben que decía, yo no recuerdo si fue Calvino el que lo dijo, creo que fue Calvino el que lo dijo. Cuando Dios está airado con los pueblos, les da malos gobernantes. Casi nada. Vaya usted a saber si eso explicaría la situación política que tenemos en nuestro país hoy. Cuando Dios está airado con los pueblos, les da malos gobernantes. Ahora, no me hace falta que Calvino diga eso para yo saber que eso es cierto. Si usted revisa la historia de los libros de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que el 90% de los reyes que gobernó tanto a las tribus del norte como a las tribus del sur fueron reyes malévolos. ¿Y por qué eran reyes malévolos? Sería la pregunta acá. ¿Por qué eran reyes malévolos? Principalmente en el reino del norte. El reino del norte tuvo 20 reyes. En un periodo de, creo que 200 años aproximadamente. 200 años tuvieron 20 reyes. Si promediamos estadísticamente, estamos hablando de que cada rey gobernó por 10 años. Por 10 años. Aunque hubo reyes que gobernaron por apenas semanas. Pero promediando, vamos a hablar que fueron 10 años. La mayoría de todos esos reyes que gobernaron en las tribus del norte eran reyes malignos. Reyes que no tenían ningún tipo de reparos con su inmoralidad. Reyes que no tenían ningún tipo de reparos con ir de espaldas a Dios ante todo lo que hacían y ante cada decisión que tomaban. ¿Pero por qué pasaba eso? Bueno, revisemos cuál era el Israel de esa historia. ¿Cuál era el Israel de esa historia? Era un Israel que ellos llamaban pagano al mundo gentil, pero ellos también eran unos paganos. Ellos también eran un pueblo idólatra, ellos eran un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no les bastó ver todos los milagros que Dios hizo en el trayecto de los 40 años por el desierto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. No les bastó todos los milagros, prodigios, maravillas que Dios hizo en ese trayecto de tiempo para ellos convencerse de que al Dios que los había llamado era el Dios al que tenían que servirle con toda honestidad, con toda pasión y con todo amor. No les bastó esa experiencia. No fue suficiente para ellos. De hecho, vemos a un Israel que en el desierto se queja una y otra vez. Se quejaba por el agua, que la comida. Dios le envió comida y ya no le gustaba esa comida. Tuvo que enviarle, les empezó dando hamburguesas, ya se aburrieron las hamburguesas. Queremos pizza, Señor. Y comenzó el Señor a enviarles pizza. Tampoco les gustaron ya hasta cierto punto las pizzas. Después el agua, no, que el agua no es Minerva, que es yo no sé qué cosa. No les gustaba esa agua. De todo se quejaba, hermano. Y ese mismo pueblo fue el que en las historias de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes seguía en la misma actitud. Seguía sosteniéndose y seguía asido del mismo material espiritual que los constituía internamente. Seguían haciéndolo. Eso es lo que este pueblo seguía haciendo. Por esa razón, Dios siempre le envió reyes malévolos para que los hicieran sufrir, para que aprendieran a vivir, para que fueran serios, como decimos nosotros hoy, hablando en términos del siglo XXI, para que sean serios. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestra historia. ¿Por qué por lo general siempre son más los malos reyes que hay en las naciones que los buenos? Porque los pueblos son corrompidos, porque el corazón del hombre está corrompido, somos malos. Y no nos merecemos nada menos que eso, más bien Dios todavía sigue siendo misericordioso y existen países que tienen niveles de vida impresionantes, que tienen un nivel y un estilo de vida increíble, envidiable.
todavía Dios sigue teniendo misericordia, misericordia impresionante. Cuando el poder de la gracia electiva regeneradora penetra el corazón del hombre, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El poder de la gracia electiva e incondicional de Dios penetró el corazón del rey de Nínive, pero ese rey se dio cuenta de la maldad del pueblo, no porque escuchó a Jonás. Él nunca escuchó a Jonás lo escuchó el pueblo. El rey estaba en su lugar. Él se enteró de lo que pasó en el pueblo, y cuando se entera de lo que está aconteciendo en el pueblo y que le llegan noticias de lo que Jonás proféticamente les había dicho, según el mandato divino, ¿qué es lo que sucede? Que este rey, en la contrición de su espíritu, recapacita, reflexiona profundamente y se da cuenta también de su error. Lo que lleva al rey a hacer lo que hizo, a levantarse, a despojarse de sus ropas y a proclamar, a decretar con orden de ley ayuno, no solamente para los seres humanos. Este tipo se fue un poquito más allá, fue muy hiperbólico, muy poético en ese sentido, porque dijo que no solamente tenían que ayunar los seres humanos, sino que hasta los bueyes, las gallinas, los patos, los conejos, toda esa gente tenía que ayunar. No solamente los seres humanos, los animales también necesitaban ser redimidos, también los animales. Imagínese usted el nivel de pudrición que había en Nínive, que hasta los animales estaban perdidos de la gracia de Dios. Estas cosas dan risa, hermano, dan risa, pero yo creo que nada de lo que está en la palabra está simplemente para decorar. En la palabra no hay decorativos. En la palabra de Dios no hay decorativos. Y esto es tremendo y da mucha risa, pero es la realidad. Además, las repercusiones colectivas pueden llegar a ser tan absolutamente impresionantes. La imagen de un malvado rey que se despoja de sus ropajes de rebelión es poderosa y aleccionadora. Por tanto, solo una cosa por sobre cualquier otra ocurre: Dios es glorificado. Esto es importante. Cuando nos despojamos de los atuendos de la impiedad, eso fue lo que hizo el rey, despojarse de los atuendos de su impiedad, y nos vestimos con las sagradas ropas del arrepentimiento, dejamos de ser un amargo trago de perdición y nos convertimos en un dulce y deseable manjar para Dios. Nos convertimos en un dulce y deseable manjar para Dios. ¿Qué tiene esto que decirnos a nosotros como pueblo? Y a todas las naciones del mundo, porque aquí tenemos una cátedra sociológica y política de la realidad que puede acontecer en un país determinado si hace lo que este pueblo hizo. Yo estoy seguro y completamente convencido, hermano, y no me queda la menor duda en mi corazón, de que si el pueblo de Venezuela se vuelve a Dios y hace tal cual Nínive hizo, estoy seguro que nuestra dimensión política experimentaría un cambio y un giro copernicano. Completamente. Un giro copernicano. Pasaríamos de las más densas tinieblas hacia las luces más resplandecientes y brillantes que nuestra mente puede siquiera imaginar. Hay una cátedra acá que es bueno tomarla. Es una cátedra poderosísima. Versículo 10. La gracia electiva incondicional de Dios y el gran avivamiento es lo que básicamente podemos ver aquí. Y dice: y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. Estamos viendo, ¿no? Se convirtió el pueblo y vio Dios que lo que hicieron se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es un avivamiento sin precedentes en la historia de la antigüedad. Toda una ciudad conversa al Todopoderoso. Sin duda, este episodio es una gran ilustración de la elección incondicional, donde la providencia o la providencial gracia de Dios, perfectamente bondadosa y misericordiosa, salva a toda una generación. Salvó a toda una generación. Ahora, ¿por qué este pueblo fue salvo? Es la pregunta. Un pueblo tan maligno,
Un momentico, imagínense lo que representaba esto para el Israel de aquellos tiempos. Incluso siguió siendo un problema para el Israel de los tiempos neotestamentarios. Recuérdense los grandes problemas que tuvo Pablo y que tuvo Pedro cuando comenzaron a predicar a los gentiles. La misma gente de ellos comenzó a levantarse y quisieron armar revueltas porque ¿cómo era posible que este mensaje tan santo, perfecto y puro que Dios reveló y entregó y comisionó única y exclusivamente a la nación israelí, ahora tenga que también ser expuesto a paganos inservibles, cerdos como estos? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Aquí podemos puntualizar el hecho de que la elección ciertamente es incondicional. Unconditional election es la segunda letra del acrónimo TULIP. Elección incondicional. ¿En qué se basa esta doctrina? Esta doctrina se basa en el hecho de que no existe un material preexistente, de que no hay un material condicionador en el ser humano cuando Dios orienta su mirada para ver el corazón del hombre que lleve a Dios a tomar una decisión, bien sea para salvarle o para condenarle. No hay una condición previa en el ser humano. Dios no necesita ver condiciones previas en el ser humano. No, que yo elijo a este y a aquel porque estos son más buenecitos. De entre los malos de la cuadra, estos son los más buenecitos. Como estos son los más buenecitos, por supuesto que estos son los que yo voy a salvar. A estos son a los que yo les voy a derramar mi misericordia. Pero ¿qué hacemos entonces con este caso? Estamos ante una ciudad cuya maldad subió de tal manera al trono de Dios que Dios tuvo que despertar a este profeta para que fuera a predicarles que los iba a destruir. Tuvo que decirles que los iba a destruir. Y estamos hablando del enemigo número uno de Israel. Y ahora, este planteamiento de parte de Dios fue un planteamiento definitivamente que fue duro de metabolizar por la nación israelí. Y acuérdense que Jonás viene a ser aquí un tipo de Israel. Del Israel desobediente a quien Dios lo manda a hacer lo que tiene que hacer, y el tipo se resiste y se resiste y se resiste hasta el punto que Dios tiene que agarrarlo, darle una golpiza para que el hombre pueda levantarse y hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Eso es lo que está pasando acá. Y eso es lo que pasó con Israel históricamente, un pueblo duro de cerviz que siempre quiso hacer lo que mejor le parecía, un pueblo que siempre quería hacer lo que quería, lo que mejor le dictaba su corazón, pero que nunca quería atenerse a las normas, pautas y regulaciones que Dios había establecido. Por eso es que se dice que Jonás es un tipo de Israel. Y, por supuesto, cuando vemos al Jonás que se arrepiente y va y predica y luego termina haciendo lo que Dios le había mandado hacer, es un tipo del Israel que en un momento de la historia también se convertirá, tal cual dice la palabra del Señor, que cuando vean venir al Dios Todopoderoso en las nubes a arrebatar su iglesia, pues la nación judía lo mirará y entenderá que Él es el Mesías y se arrepentirán. Eso ha tenido muchas interpretaciones distintas, algunas muy polémicas, por supuesto, pero lo cierto es que lo que definitivamente el verso muestra y que no podemos negar en ningún sentido es que Dios va a tener misericordia de ese pueblo. Es que no es que va a tener, es que Dios siempre ha seguido teniendo misericordia de ese pueblo. Y por supuesto ha seguido teniendo misericordia de todos y cada uno de nosotros. Entonces la gracia incondicional de Dios, la elección incondicional de Dios es el punto doctrinal a enfatizar acá. Dios eligió a este pueblo no porque vio que hubiera algún margen de bondad en ellos, porque lo único que Dios encontraba cuando miraba hacia el corazón de los ninivitas era pudrición, gusanos. Eso era todo lo que Dios encontraba en el corazón de un ninivita. Sin embargo, pese a que eso era lo que Dios podía ver cuando le pasaba una radiografía a esos corazones, sin embargo, Dios decidió elegir a ese pueblo. ¿Por qué? Porque la elección es ciertamente incondicional. Dios no pone condiciones. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, dice la palabra, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de a quien a mí me da la bendita gana salvar. Es de quien a mí me dé la gana salvar. Esto no lo han entendido nuestros hermanos arminianos todavía. Esperemos algún día lo entiendan. De todas maneras, bueno, bendecimos a nuestros hermanos arminianos. Ellos también son salvos, también son hijos de Dios, pero bueno, tienen estos problemas a nivel soteriológico. Vamos a ver
Porque si hay una de las cosas importantes que se ponen de relieve en este último texto que estamos estudiando, es precisamente el tema del arrepentimiento. Yo quiero que veamos algunas de las riquezas del arrepentimiento según nos los indica Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, estamos hablando de una actitud de arrepentimiento, ¿verdad que sí? El pueblo ninivita pudo experimentar la gloriosa gracia y misericordia de Dios porque fue un pueblo que se arrepintió, y ya pudimos ver a través de diferentes textos y de lo que el mismo pasaje contempla, que ciertamente el pueblo ninivita fue un pueblo que se rindió a Dios, que se arrepintió de sus malos caminos y que hizo lo que tenía que hacer. Ahora, no solamente, mire, yo sé que la palabra lo único que deja ver es el hecho de que lo que Jonás le dijo a esta gente era que en 40 días los iba a destruir. Pero yo creo que para poder decir que Dios los va a destruir en 40 días, él tenía que poner eso en contexto. Tenía que tener una base. Y la base no tenía que ser otra más que predicarle la moralidad del Dios Santo al que él vivía, al que él predicaba. Él tenía que haberle hablado del Dios Santo, y que un Dios tan santo como este, por cierto, el atributo más grande de Dios, porque es el único que se repite 3 veces. La Biblia no dice que Dios es amor, 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 justicia, 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 misericordia, misericordia, misericordia. Pero sí dice que santo, santo, santo. 3 veces afirma la santidad de Dios, que es el atributo más excelso de nuestro Señor. Yo me imagino que este mensaje tuvo que haber tenido este contexto. Tenía que haber tenido un trasfondo sobre el cual se enraizara el mensaje de condenación sobre la nación ninivita. Tenía que haberles dicho que el Dios cuya decisión había sido destruirles era un Dios santo, tan santo que, por cierto, tenemos una ley moral y estas son las leyes. Él tuvo que habérselo dicho. Por eso que le digo que es importante aprender a leer entre letras, entre líneas, porque tuvo que habérselo dicho. Porque yo no creo que este pueblo haya llegado simplemente al arrepentimiento por la amenaza de la destrucción únicamente. No creo. No creo. Me parece un poco, digamos, no sé, desprovisto de cierto material. Proverbios 28:13, siguiendo en el relieve de la importancia de lo que es el arrepentimiento, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Nuevamente, el arrepentimiento produce misericordia, produce borrón y cuenta nueva, que fue lo que nos dijo Primera de Juan. Elimina nuestros pecados, elimina nuestras culpas. Y termina también Lucas diciendo en Hechos 3:19: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de la misericordia? De la gracia, más bien del arrepentimiento. Las riquezas del arrepentimiento son hallar misericordia, hallar gracia. Nuestros pecados son borrados y recibimos un refrigerio de parte del Señor. Impresionante esto. Finalmente, la gracia electiva e incondicional de Dios no conoce restricciones ni pecados lo suficientemente grandes como para no ofrecer su salvación a quien Él desee. El Todopoderoso jamás desprecia un corazón que reconoce su inmundicia y cambia de dirección. Jamás menosprecia un corazón de ese tipo. Hacia un camino de obediencia y contrición, producto única y exclusivamente de la gracia regeneradora, cuya fuente es el infinito amor benevolente del Dios que salva. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Testificar de la verdad no es una opción entre un cúmulo selecto de posibilidades que nosotros podemos decidir tomar o no tomar. No es una opción para nosotros. Atestiguar de esta palabra de verdad no es una opción, es un imperativo bíblico. La labor evangelística es un imperativo que no debemos negociar jamás. Si no predicamos este glorioso evangelio, nos estaríamos rebelando, hermano, ante el santo juez
justo, creador, supremo, y que, como Jonás, buscamos huir a nuestros respectivos Tarsis, creyendo que nos podemos ocultar de la omnipresencia. Eso fue lo que Jonás creía que podía ser. Jonás pensaba que al huir a Tarsis, 2.500 millas hacia el oeste, en vez de transitar las 500 que debía transitar hacia el noreste de Palestina, que era hacia la dirección donde se orientaba Nínive, eran solamente 500. El tipo decide embarcarse en una misión de montarse en un barco, cuestión que los judíos odiaban, porque los judíos históricamente han odiado el mar, porque el mar para ellos representa malignidad, porque por ahí eran que siempre eran invadidos, veían venir siempre los barcos que los venían a destruir y todas estas cosas. Por eso que dice el libro de Apocalipsis que cuando habla de la Nueva Jerusalén, y el mar no existió más, eso es lo que está en la mente del judío. Y el mar no existió más porque el mar para ellos es un símbolo de maldad, es un símbolo de algo negativo siempre y nocivo para ellos. Creyendo que nos podemos ocultar de la omnipresencia de Dios. Hay muchas Nínives a la espera de que nos levantemos en obediencia al Rey Supremo. Vayamos a Nínive y prediquemos la verdad. No en el segundo llamado, porque ese puede contemplar un gran dolor, sino en el primero. ¿Por qué quise decir esto? Porque eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás recibió un primer llamado. Mi hijo, levántate. Quiero que te vayas a Nínive y prediques esto que te voy a decir. No, señor, como muchachito usted sabe, berrinchero, malcriado, altanero, yo no voy a ir para ningún Nínive. Agarró, compró su boleto y se fue para Tarsis, 2.500 millas, o sea que se estaba alejando 3.000 millas de su locación, de la locación a la cual Dios lo había enviado. La locación a la que Dios lo había enviado era viajar 500 millas hacia el noroeste de Palestina, que vendría a ser el este. Pero él viajó 2.500 para allá, más las 500 que eran estas al lado opuesto, son 3.000 millas menos, son 3.000 millas de distancia del lugar de locación al cual Dios lo había enviado. Él pensaba que haciendo un viaje de 3.000 millas de distancia hacia Dios, o en dirección opuesta de a donde Dios lo había enviado, él pensaba que él se iba a ocultar de Dios. Él pensaba que se estaba ocultando de Dios, ignorando, por supuesto, la omnipresencia del Dios Todopoderoso. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esto en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no hemos creído que cometer tal pecado en tal... Mire, yo he escuchado, para añadirle un poco de picante, porque sé que esto nos va a dar mucha risa, ¿no? Yo he escuchado testimonios de gente que dice, gente que le gusta dar la lengua, que le gusta hablar de más, ya sabemos, los chismosos, y la palabra condena a los chismosos, de hermanos que están de repente hablando en un momento en la iglesia y dicen, mira, tengo la última que contarte, pero no te lo voy a contar aquí. Vamos a salirnos del templo, porque afuera del templo sí te lo puedo decir. Miren el nivel de idiotez, ¿no? O sea, aquí en el templo no te lo voy a decir, porque, compadre, aquí en el templo está Dios. O sea, puede ser que Dios nos escuche aquí si te estoy echando el chismecito. Pero si no salimos, es más, te voy a dar un consejo, mientras más lejos nos pongamos de la iglesia, es mejor todavía. Es verdad. Mientras más lejos nos pongamos de la iglesia, mejor, porque parece ser que mientras más lejos estemos del templo, menos posibilidades hay de que el Dios Todopoderoso escuche lo que vamos a decir. Y por supuesto, si no nos puede escuchar en la lejanía del templo, tampoco puede ver lo que hacemos. Entonces, huyamos hacia Tarsis, 3.000, 4.000, 5.000 millas de distancia, en dirección completamente opuesta hacia donde Dios nos ha enviado, que seguramente ahí Dios ni nos va a escuchar ni nos va a ver. Así piensa el insensato corazón del hombre, cuando no ha entendido y no ha conocido al Dios glorioso de estas sagradas líneas. Este es un problema que nosotros tenemos. Es un problema. Y sí, es muy paródica la historia, ciertamente lo es, pero refleja una realidad muy oscura del corazón del hombre. Una realidad sumamente oscura del corazón del hombre. Hay muchas Nínives a la espera de que nos levantemos en obediencia al Rey Supremo. Vayamos a Nínive y prediquemos la verdad, como les dije, no en el segundo llamado, sino en el primero, porque si comenzamos a extender la cosa, y ya va, Señor, ya va que tengo que hacer esto, ya va que tengo que estudiar, ya va que tengo que atender esto, ya va que tengo que hacer lo otro,
No vaya a ser que nos encontremos después con un Dios enfurecido porque Dios en su amor entiende que tiene que airarse. La ira de Dios es un derivado del amor de Dios. Esto no lo entiende la gente común. La gente que, me refiero a gente común no porque yo no sea común, o sea, me refiero a la gente común en el sentido de la gente que no lee la Biblia, que no tiene ni idea ni pito de lo que dice la palabra del Señor. La gente piensa que se puede escabullir de las manos de Dios, que puede ir a un lugar donde Dios no le vea y donde Dios no le escuche. Por tanto, puede hacer cuanta cantidad de marramucia se le venga en mente hacer, porque Dios ciertamente no está en esos lugares. Es más, vamos a meternos en un bar, porque yo estoy seguro que Dios no está en un bar. La presencia de Dios no puede estar en un bar, en un prostíbulo, por ejemplo. Vámonos a un prostíbulo para echarte todos los chistecitos de la semana del hermanito tal. Porque, hermano, si hay un lugar donde Dios no nos va a escuchar hablar, es más, hasta nos podemos tirar canitas al aire en el prostíbulo con alguna de esas mujercitas. Porque como Dios no está en esos lugares, dirían estas insensatos y estos inicuos, pues podemos tirarnos todas las canitas al aire, vamos bebiendo la cervecita, vamos a acostarnos con las mujercitas, vamos a hacer cositas raras y tal, porque a fin de cuentas la presencia de Dios no está aquí, no nos puede saber. Él nos podrá ver salir de ahí, pero Dios no tiene una mente morbosa para imaginarse que estamos haciendo cosas raras allá adentro, ¿no? O sea, tampoco esa es la cuestión. Tampoco esa es la cuestión. Entonces este es el llamado, hermano. El llamado es que Dios nos ha llamado, a cada uno de nosotros tenemos una Nínive a la que ir. Todos nosotros tenemos una Nínive a la cual ir. Y nos conviene ir cuando Dios nos llame a que vayamos. No extendamos el tiempo. No esperemos que Dios tenga que agarrar la correa para darnos unos buenos cuerazos, para hacernos saber que el que manda es Él y que sus propósitos se van a cumplir, quiera o no quiera usted. Quiera o no quiera yo, lo que Él va a hacer, lo que Él determinó hacer antes de la fundación del mundo, Él lo va a hacer. Y si tiene que pasar por encima de usted, va a pasar. Si tiene que enfermarlo, lo va a enfermar. Si tiene que darle unos buenos golpes, se los va a dar. Si tiene que llevárselo a un familiar y hacerlo llorar bastante para que aprendas, lo va a hacer. Dios no tiene límites en lo que Él puede hacer en su soberana voluntad. ¿Habrá algún mal en la ciudad que no haya hecho Dios? Dice la palabra del Señor. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y no sale lo malo, dice la palabra del Señor. Soberanía de Dios, hermano. Váyase al libro de Job y entienda. Por eso es que Jonás González dice que ese libro no debería estar en la Biblia. Porque ese libro le trae serios problemas. ¿Y cómo no le va a traer problemas? Ese tipo es un mercader del templo y un delincuente. Que lo que hace es robar en las maratónicas a la gente. Lo que hace es robar a la gente en las maratónicas, vendiéndoles un falso evangelio de prosperidad, donde si usted pone el equivalente a 99, el equivalente a los 91, al Salmo 91 en dólares, o sea, Salmo 91, 91 dólares pone en nuestra cuenta, usted recibirá todas las bendiciones del Salmo 91. Así dice Jonás González. Así dicen estos mercaderes de la fe, estos detractores de nuestra fe, delincuentes de oficio. Por eso dice Marcos 16:15, y es lo que tenemos que hacer. Dijo el Señor Jesucristo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos tenemos un Nínive al que ir. Nos conviene ir a ese Nínive por dos razones. Tres. La primera, glorificar a Dios en su obediencia, porque cada vez que obedecemos a Dios le damos gloria y honra a nuestro Señor. Dos, porque le conviene a usted y me conviene a mí. Nos conviene estar bien con Dios. Nos conviene. Y tres, porque así dejamos de ser tan egoístas y extendemos esta salvación gloriosa y preciosa a otras personas que están llorando a gritos, esperando porque nosotros, los hijos de la luz, nos manifestemos y llevemos esta palabra de bendición a las naciones del mundo. Eso es lo que Cristo dijo. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Damos